¿Alguien nos explica lo que ha sucedido esta jornada 6 en la Liga Endesa? Covirán Granada venciendo al líder invicto Valencia Basket, Andorra pasando por encima de Unicaja y Basket Girona de todo un Barça. De verdad, absolute cinema. Vive el espectáculo de la Liga Endesa y la NBA en DAZN. Suscríbete al plan baloncesto por tan solo 9,99 € al mes. Esto es Zona de Gigantes con Sergio Vegas en Gigantes del Básquet y DAZN. Y no imagináis lo que nos ha costado condensar toda esta jornada en 50 minutos. Así que dale like y suscríbete. Muy buenas, bienvenidos a la locura de esta jornada 6 de la Liga Endesa, porque Sergio Vegas, muy buenas. No sé si Muy eres buenas. capaz de explicar o entender todo lo que hemos visto este fin de semana. Pues no, te voy a engañar. La verdad que me alegra mucho ver que no haya ningún equipo ya con 0 victorias, que Granada haya conseguido la suya. Y creo que lo de Granada va ganando a Valencia, que era invicto. Lo que había conseguido también Andorra el sábado ganando a Unicaja. Lo de Girona al Barça, que ha supuesto además la destitución de Joan Peñarroya, que luego hablaremos. E incluso, no tanto por la victoria, sino la diferencia de 29 puntos que llegó a tener Lleida sobre Baskonia, son 4 temas que merece mucho la pena analizar. Y esto sin contar, por ejemplo, un Juventud Real Madrid, que es un partidazo. O sea, creo que tenemos muchos elementos y lo que hay ganas es ir de ir comentando partido a partido. Hablaremos de Oleksiy Yuriyovich Len. Hombre, ya está aquí, ¿no? Entre nosotros, la verdad. Buen rendimiento. Mucha gente se va a quedar con el highlight del mate, pero oye, demostrando un poco los detalles. Y a mí me gustó mucho también la explicación de Scariolo a la pregunta de Kino Colom de lo que está buscando, ¿no? Con él, y tiene bastante sentido, la verdad, lo que pretende el técnico italiano. Bueno, si nos habéis visto ya alguna vez, sabéis que empezamos siempre con el partido de la jornada, pero esta vez nos vamos a saltar el guión porque hay 3 partidos Yes. de la jornada. Vamos a ir un poco por orden cronológico, porque claro, el sábado, yo voy a ser muy sincero con toda nuestra gente. Yo el sábado me fui a cenar tranquilamente con mi pareja. Partido entre Andorra y Unicaja, creo que Unicaja ganará bien, ¿no? Las sensaciones de Andorra no estaban siendo muy positivas. 98 para Morabanca Andorra, Unicaja 74, partido que Andorra dominó desde el principio con mucho acierto en el primer cuarto y yo creo que Unicaja no tuvo ni una opción. No, no, no. Muy bien ganado. Es que la realidad es que es un 35-19 de salida, que ya hemos visto en esta jornada, y digo lo del primer cuarto porque hemos visto muchos partidos que arrancan así para el equipo que luego tiene que remontar y le cuesta un mundo y no acaba llegando. Buena respuesta también tras paso de vestuarios, y sobre todo que por primera vez yo creo que vimos a mucho jugador en Andorra apareciendo. Podemos irnos a Pustoboy y Rubén Guerrero por dentro, que la verdad que creo que fue, yo creo que el primer partido donde les vimos tener un peso ofensivo importante. Está Nocoye, que probablemente es la cara visible, pero McCoy también tuvo su momento. Bueno, creo que el equipo tuvo un dominio de energía, de rebote, de intensidad y de acierto, que yo creo que Unicaja se vio muy sorprendido y perdió merecidamente, la verdad. Sí, yo creo que son brotes muy verdes por parte de Andorra porque podías ganar de muchas maneras, ¿no? Yo que sé, pues oye, Shannon Evans tiene el día, te mete 35 puntos y ganas. Eso es difícil que sea sostenible. Pero sí que empiezas a ver, oye, pues un paso adelante del grupo en general. Y creo que vimos en Andorra que te hace pensar que a partir de ahora, de esta manera, puede ganar más partidos. Sí, 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 es un equipo que acabó metiendo, creo, 47 puntos desde el banquillo. O sea, que habla un poco del pack completo, ¿no? Que presentó Joan Plaza. Siempre hemos sabido que Plaza es un muy buen entrenador y que trabaja mucho, ¿no? Los proyectos y que les da solidez. Bueno, yo no vi venir esto, claro, porque es cierto que veníamos de la temporada anterior, ¿no? En la que con Evans y Harding el equipo tiraba mucho, ¿no? Y aquí creo que ha cambiado un poquito el diseño, o está empezando a encontrar otras maneras de anotar, igual mejor dicho, ¿no? Ante un poco las dudas, porque Best no está, por poner algo negativo. Pero claro, si tú tienes ese dominio, si Pustoboy empieza a parecerse a una mezcla del de la Peña y el de Obradoiro, Guerrero te da esa labor de intendencia interesante, Okoye tiene la cara A, porque ya sabemos que esta Okoye tiene momentos muy buenos y momentos muy malos. Bueno, pues le sorprendes y consigues, bueno, pues una victoria de un mérito extraordinario entre un Unicaja, que le he escuchado a Ivonne Navarro como que él tenía el presentimiento de que esto podía pasar, ¿no? No sé si hoy o en algún momento. Y es que la diferencia en valoración, que muchas veces lo saco porque cuando es muy llamativo lo digo, 65 creo que es de diferencia en valoración. Es que es tan grande la diferencia que te demuestra que ha habido un equipo que ha dominado a otro sobre la cancha.
Sí, buen inicio de Chris Duarte, Sí, que acaba haciendo buenos números, 17 puntos 21 de valoración. Balcherowski acaba valorando también, pero la sensación es que no hay nadie, ¿no?, que acompañe un poco a Duarte. Incluso Duarte hay muchos momentos que tampoco puede tirar el solo del carro. Derrota, no sé si preocupante para Unicaja, seguramente por la diferencia sí, pero yo creo que también lo que hace es acrecentar un poco más las dudas que había en la plantilla, ¿no? Evidentemente, sobre todo en la posición de 5. es que diría que en la era Ivonne Navarro, sin contar aquel final de temporada, lo que es desde que él construye su proyecto, algo así no lo habíamos visto. Hombre, Y hay una derrota casi por 40 en el Congost, sí, esa, sí, pero, pero pero es como algo muy excepcional. eso yo diría que es más una anécdota. Aquí es cierto que el equipo este año, porque es lógico, te deja un poquito más de dudas y se le junta con que tiene la baja de Kravis y la situación de Castañeda también, ¿no? Entonces es la primera vez que vamos a ver si toman decisiones a nivel de buscar jugadores en el mercado, deciden apostar por lo que tienen, cuál es la decisión, o sea, no estoy hablando de crisis ni mucho menos, simplemente me refiero que va a tener que ajustar porque siempre iba todo como a velocidad crucero. Entonces podía haber algún fallo y tal, pero cosas muy concretas. Y creo que este es un punto de temporada donde vamos a ver qué decisiones toma, porque tampoco están tan lejos las ventanas, que me parece un buen sitio donde muchos van a reflexionar sobre Sí, mercado y sí, tal. va a haber movimiento. Por eso lo digo. Entonces, creo que es ahí ese punto de decisión, si les entra ansiedad, prisa, ver cómo está el mercado y qué puede pasar, pero me alegro de verdad, principalmente por Andorra, porque creo que a mí, personalmente, de todos los equipos de esa zona, era el que peores sensaciones me había dejado y había ganado en un partidazo, pero con un milagro de Rafa Luz, y este es un partido con mayúsculas. Sí, 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 sin duda. Dominó claramente el rebote, 41-23. Andorra con Pustoboy y con Guerrero dando un paso adelante, también pues aprovechando, ¿no?, esas dudas interiores que tiene Sí, sí. Unicaja. Pero bueno, es un partido para empezar a seguir Andorra, ¿eh? Para decir, vamos a ver si esto es flor de un día o realmente pueden mantener, aunque no sea con victorias. Ahora el próximo partido es en Burgos, que puede ser un rival también complicado, para ver si esto tiene una prolongación. Sí, yo creo que aquí la clave es la continuidad. Es que hacer 2, 3 semanas buenas te hacen despegar, ¿no? Y te hacen cambiar un poco tu mentalidad, y ya iremos hablando de otros equipos, ¿no? Pero creo que Andorra encontró ese espaldarazo anímico, luego fuera de casa no ha rendido y ha sacado los partidos en casa a buen nivel. Seguimos por orden cronológico, segundo partido de la jornada. Básquet Girona 96, Barça 78, un partido que acaba también significando el adiós de Joan Peñarroya. El Barça está en el mercado buscando entrenador y posiblemente también algún cambio en la plantilla. Primer cuarto ya 30-18 para un Básquet Girona. Yo tengo que aplaudir la filosofía de Moncho Fernández, porque no estaba siendo fácil. El equipo no estaba No, no, ganando, no. estaba teniendo momentos de mucha irregularidad, pero no cambias de idea. Al descanso había tirado 3 veces más de 3 que de 2. Sí, sí, a ver, yo creo que Girona además tiene que superar el golpe del día de Andorra, un equipo que yo creo que tiene unas expectativas altas, que tiene talento, y creo que Moncho ha conseguido que todo ese talento se ponga a la vez a jugar, ¿no? Ayer vimos jugar muy bien a Needham, Livingston tiene un momentazo, tiene esa canasta también hay como el escorzo y tal, súper difícil, Bildoza tiene su momento, lo de Pep Busquets es una pasada, incluso Kevin por dentro le da un poquito de solidez, creo que todo lo construye y entiende, creo, que el Barça llega tocado, porque llega tocado del clásico. Y dice, vamos a probar a ver si ellos son capaces de aguantar nuestro ritmo. Y esto yo creo que lo prueban, lo testan, les sacan la primera diferencia y a partir de aquí luego en el tercero ya rematan. Es que dejan muchos momentos donde ya teníamos todos claro lo que iba a pasar en el partido. Sí, un Girona muy trabajado también a nivel Sí. defensivo. Yo creo que ellos fueron muy conscientes de vamos a jugar contra un Barça que, como decías, viene tocado anímicamente, por lo tanto vamos a forzarle que sobre todo busque situaciones desde las esquinas. El Barça estuvo muy fallón en tiros más o menos liberados. Girona colapsó muy bien la pintura, que creo que también pues para eliminar a jugadores como Schengelia, que no tuvo su mejor día, le fue muy bien. Y luego eso, yo creo que tuvo la capacidad para ir encontrando relevos en anotación durante todo el partido, momentos de Livingston, momentos de Nida, momentos de Bildoza, ya caso aparte es Pep Busquets. O sea, lo de Pep Busquets tiene que estar sí o sí en la lista de la selección No, de Chus no Mateo. vamos a tener premio, no hay premio, o se lo podemos dar nosotros. Igual es el más mejorado, ¿eh? Ahora mismo sí. Respecto al rendimiento del año pasado, cómo sale de la Peña, ahora yo diría que en este tramo de temporada lo es. Bueno, a final de temporada podemos dar premios. ¿Por qué no? Podemos dar Oye, premios aquí. que la gente nos lo diga, yo doy ideas, pero me parece que claramente es un jugador que ha crecido muchísimo y me parece un poco la referencia del equipo, o sea que me alegro mucho por él.
Sí, sin duda. Yo creo que es un jugador que está en un momento físico, mental, seguramente el momento más alto de su carrera. Porque incluso, insisto, a nivel físico se le ve Muy muy, bien. muy potente. Un jugador que está dominando mucho esas situaciones de transición, jugar a campo abierto, está haciendo mucho daño y con mucha valentía. Total, total, total. Yo creo que además demuestra un poco el espíritu de este Girona, en lo que tiene que ser, ¿no? De un juego valiente, agresivo, polivalente, porque yo creo que es un jugador que te encaja en muchos tipos de roles y ahora está en un rol principal. Y bueno, ellos yo creo que les sorprendieron a un Barça que desde el primer momento prácticamente vimos que algo pasaba, que el equipo no carburaba y bueno, pues finalmente se acabó concretando que ha supuesto, ¿no? La salida de Joan Peñarroya, que yo siempre digo, ¿tendrá culpa? Por supuesto que la tiene, ¿no? No, es que yo creo que todo, pero aquí hay que repartir el queso en muchas partes, ¿eh? O sea, creo que los jugadores también, por supuesto entiendo que la gestión deportiva, pues entiendo que también tiene sus fallos a nivel de planificación. Bueno, aquí la realidad es que lo más fácil también es prescindir del entrenador, que es el eslabón más débil, pero me parece que debe haber un capítulo a la reflexión porque el Barça está en una situación compleja en ACB, ¿eh? No Sí, lo tiene sí, fácil, ¿eh? 2-4, ¿eh? Y hay que empezar a mirar ya las cuentas para la Copa, Por porque eso. no va a ser fácil. Un Barça que yo creo que no podemos hacer tampoco mucha reflexión, porque en No, principio no. pues, va a haber incorporaciones y por lo tanto se va a mover bastante el equipo, pero sí que te da la sensación de que bueno, hay una serie de jugadores que bueno, estaban en Fontajau físicamente, pero mentalmente estaban bastante fuera del partido. Yo creo que Girona también en el primer cuarto saca bastante al Barça del partido. Sí, yo creo que es que Moncho lo plantea muy bien. Me alegro mucho más esta imagen que se ha visto, ¿no? De Moncho celebrando en el banquillo, en el vestuario y tal, cuando termina, ¿no? Porque yo creo que él sabe que lo que necesitan es que les metan un poco el hombro para sacarles y quitarles el sitio. Y les meten el hombro y cuando ya quieren coger, ya les ha cogido la posición, ¿no? Siguiendo con la pelea del rebote. Y ahí el Barça ya dice, me va a costar mucho esta pelea. Y entonces ya hay un punto en el que pasa esto, las sensaciones de lo que sucedió en el clásico, todo se empieza a mezclar, pues podríamos poner como positivo que el APRO está de vuelta, por poner algo, Sí, 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 es la nota más positiva, sin duda, en el Barça. pero para mí creo que tienen que cambiar cosas y no descarto, que veremos quién llega, en este momento no lo sabemos, que cambie el estilo. Pero yo creo que este estilo ya hemos visto que no le da al Barça en el día a día para llegar a las grandes cotas que se le exigen al Barça, que son las mismas que el Madrid. Bueno, quizás no es tanto cuestión de estilo, también es un punto de profundidad. Oh, por supuesto, por Yo creo supuesto. que al final le han faltado muchas cosas al Barça en este inicio de temporada. Veremos cómo va modificando. No quiero tampoco quedarnos, ¿no? en este partido porque, claro, es que digo, bueno, ya hemos visto cosas un poco inesperadas. Llega el partido que todos teníamos bastante claro. Oye, colista contra líder, el que no ha ganado ni un partido contra el que no ha perdido ni uno, pues la maravillosa liga andesa nos vuelve a sorprender. Covirán Granada 85, Valencia Basket 79. Primera victoria para los de Ramón Díaz, primera derrota para los de Pedro Martínez. Y yo voy a definir el partido que creo que ganó el que más deseaba ganar. Lo deseo mucho, ¿eh? Lo deseo mucho. Otra vez desde el inicio con ese parcial 29-17 de arranque. Luego es capaz de llevar bien el que Valencia te apriete, ¿no? Los momentos de genialidad de tiros que son casi imposibles que acaba anotando Valencia y no se viene abajo. Aquí vimos a un jugador muy motivado, que es Luka Bosic. Yo creo que por lo que sea, estaba muy motivado porque ya sabemos que él tuvo ese vínculo con Valencia, cedido y este año ya acabó saliendo, jugó muy bien. Pero vimos a Pat Tomás brillar. Luis Costa a mí, personalmente me transmite. Es otra cosa este Granada con Costa, ¿eh? Claro, es que creo que es algo que hablamos desde el primer programa, ¿no? Que creo que necesitaban ese jugador ahí. Y claro, es un chico que además, no voy a decir que es de la casa, pero conoce muy bien la casa. Y Valencia, pues es cierto que viendo el recorrido completo de la temporada, a mí es el partido que más me sorprendió en negativo, porque yo me esperaba que dijeran, bueno, me han sorprendido, espérate que voy. Y no llegó a darse el espérate que voy. Sí, quizás la primera parte es bastante gris, también a nivel de Sí. porcentajes de Valencia, mejora en el segundo tiempo. Y creo que cuando mejor está Valencia es cuando aparece esa versión imparable de Luka Bosic, que hace una segunda mitad muy, muy buena, sacando a Granada de dudas o Sí. momentos que podía haber generado esas dudas. Y oye, en un equipo que estaba con 0-5, pues te puede hacer acabar perdiendo el partido. Y un Creo partido muy malo en porcentajes en tiros libres, que esto a sí, veces se sí, nos sí, olvida, sí. que es 54% para cada uno. Y sensación de que tampoco encontró Valencia Basket a ese jugador diferencial en el último cuarto, ¿no? Sí que hubo un momento de Montero, hubo buenos minutos de Rivers, pero
no hubo ese jugador de, oye, yo como líder ahora cojo el equipo, lo tiro para adelante y le damos la vuelta a esto. Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, esta liga es lo que tiene, que te sorprende cualquiera. Yo creo que Granada mereció haber ganado alguno de los partidos que ha vivido. Creo que habla muy bien del grupo después del sopapo de Lugo, ¿no? Cómo se levanta. Y me alegro mucho por Ramón, sinceramente, porque creo que es buen entrenador. Me parece muy injusto valorar a un entrenador porque gana o pierde. Por supuesto, tiene un gran proceso de aprendizaje, como todos. Pero creo que Granada disfruta del ACB. Creo que tiene una plantilla limitada, obviamente, pero no creo que sea tan mala como mucha gente la ha pintado. Y me parecen disciplinados, gente muy implicada. Yo a muchos jugadores les he visto y me transmite ese punto de implicación. Y creo que a lo de Costa ha ordenado todo en su sitio. Probablemente deba seguir llegando a algún movimiento más para mejorar la plantilla, ¿no? Sobre todo en el interior, porque yo de Hankins esperaba mucho más. Bueno, pero oye, ya has encontrado Lluís Costa Tomás. Oye, la cosa pinta bien. Y luego, si Bosic está a este nivel, ya sabemos qué tipo de jugador es. Sí, yo coincido bastante con las palabras de Ramón Díaz, de decir, oye, el partido de Lugo Vidal, el primer cuarto, evidentemente es un desastre, pero luego tiene 30 minutos Granada que son buenos. Y toda la gente que no haya visto a Granada hasta el momento, que tú lo veías al final de la clasificación 0-5, no va a ser el equipo, no da la sensación de ser ese equipo de que en la jornada 20 tengamos ya claro que va a ser un equipo que va a descender. Creo que tiene argumentos y que realmente Sí, va a sí. estar en esa pugna, que al final todo esto forma parte del proceso de adaptación, de nuevo entrenador, plantilla muy nueva, jugadores llegando incluso a 2 semanas de empezar la temporada. Creo que hay muchos factores que condicionan, pero creo que si algo no ha perdido Granada en todos estos días, por lo menos de forma constante, puede haber algún momento, ¿no?, que haya perdido un poco el norte, es esa intensidad, esa garra, esas ganas de competir, y creo que eso lo ha sabido trasladar muy bien Ramón Díaz. Sí, sí, totalmente. Y se lleva esta primera victoria que, evidentemente, para esa zona baja la aprieta. La aprieta y de qué manera, porque la historia Bueno, va a estar divertida. es un mensaje de que Sí, si sí. alguien esperaba que aquí hubiera un equipo desahuciado, ni mucho menos. Tal cual. Tal cual, tal cual. Bueno, hablemos de otras cosas, hablemos de alegría, porque lo de UCAM Murcia está siendo un inicio histórico. UCAM Murcia 84, Baxi Manresa 65, mejor inicio de la historia de los hombres de Sito Alonso, con un Sander Rayeste que ahora mismo encabeza la clasificación del más menos en toda la liga andesa, y esa sensación de que, no sé, yo no sé cómo se le puede ganar a este UCAM Murcia, sinceramente. Bueno, a nivel de energía, es que la realidad es que en la Liga C perdió en Tenerife. Bueno, perder en Tenerife entra dentro de lo probable. Sí, Y le ha sí, sí. ganado al Baskonia, le ha ganado al Barça y a los rivales que tenía que ganar les ha arrollado. Porque ya no es ganar, es que UCAM Murcia, yo lo digo porque ya me consta que hay gente de Murcia mirando hoteles y mirando apartamentos en Valencia, es que por las diferencias que está ganando, es una victoria más. Es que va a haber un punto en el que ellos, en un empate teórico, que yo creo que van a hacer más de 8 a 9, van a estar arriba, porque están ganando con una diferencia muy Claro, si es amplia. que, es que haces el cálculo de 8 o 9, llevan 5 ya, ¿eh? Claro, a eso voy, ¿no? Es que juegan muy bien, creo que es un estilo muy valiente, creo que han gestionado muy bien también lo de no tener competición de primerísimo nivel europeo, de no tener esa Basketball Champions League, y luego creo que han acertado con los pequeños. Si es que lo hemos dicho muchas veces, si no es Forres, es Senni, si no es Radev y si no, de Julius, que te hace el traje. Es buenísimo, ¿eh? O sea, es que Muy buen jugador. creo que no hace falta tampoco entrar mucho más análisis. Es un No, no. jugador muy bueno. A Manresa le hace un roto. Yo creo que sobre todo en la primera mitad, el primer cuarto sí que es un poco más igualado, que en el segundo cuarto Manresa no encuentra una solución para De Julius. No, no, no puede, porque además es un jugador muy volcánico. Es este perfil de jugador que Alejandro Gómez firma bien. Es que ya no es un jugador que firma. Esto es como cuando Gran Canaria con Imar Ojeda firmaba escoltas, tiradores. Pues él tiene esa capacidad de encontrar el base pequeño, jugón, físico, que te aporta. Bueno, pues hace 22 puntos. Has hablado de Ray, yo me alegro mucho, ¿no? De que haya encontrado su sitio y que además el contexto le está ayudando. Luego también creo que sería injusto no hablar de Cate, que se enfrenta a su Bueno, ex equipo. la segunda mitad de Cate es de ídolo del Palacio Por directamente, ¿eh? eso, por eso, por eso lo hace muy bien. Ese punto de madurez que él yo creo que le da también al partido. Y luego, Hay una jugada de Cate que sube el balón, que sí, sí. supera a 2 defensores botando, se va para adentro, acaba consiguiendo 2+1, que es como, bueno, este es un señor absolutamente desatado dentro del partido. Pero yo también creo que la propuesta de Sito Alonso, que me gusta más, creo que tiene más sentido esta que incluso la del año pasado, donde había mucho jugador grande y tal, creo que propicia que este tipo de jugadores de repente se salten el guión, ¿no? Y les veas hacer cosas extraordinarias o diferentes. Ray, este es un poco esto también. Es un jugador que le habíamos visto defender y tirar de tres. Bueno, pues ahora parece que hace 7, 8 cosas más de las que hacía. Y eso creo que les favorece. Además,
le están cimentando todo en su pista, porque es cierto que ganan al Barça, pero donde se van a conseguir los objetivos es en su pista. Y además a un rival directo, pero yo Manresa lo considero directo por esas peleas, ¿no? De intentar meterse en la Copa, pues lo haces más pequeño. Y a mí la sensación de Manresa es que no vimos, más allá de Reyes y un pelín o Basoja, nada. O sea, no vimos a un equipo aparecer. Sí, yo creo que Manresa no sé si va a atacar el mercado con celeridad, pero creo que sobre todo en el juego interior le está faltando un punto de consistencia. Golden sigue en ese proceso de adaptación Sí. bueno, yo creo que está poco preciso y no sé si falta de confianza, pero está fallando tiros que no se le esperaba. Creo que hay más problemas, sobre todo en el control de rebote defensivo, que es donde está con y de dominio, ¿no? De lo que sería la pintura en general. Y luego en ataque, a ver, es que al final creo que un jugador como Plummer, que tiene que ser trascendente dentro de los partidos, venía de lesión, tampoco le puedes pedir ya que el primer día esté a un buen nivel, pero todo lo que no fue Hugo Benítez o lo que generó Hugo Benítez Nada, muy poco. fue muy poquito. Alex Reyes tirando mucho de Es que corazón. fuera de casa hay que jugar muy bien, en Sí, general. Y ante equipos que además tienen ese punto físico que también tiene Murcia, o estás ahí y tienes a alguien por encima de la ley, o vas a perder. sí, sí, toque de atención, también de Diego Sí, sí. Campo, que después del partido hablaba con el Ganchu y decía, oye, posiblemente hay que ir al mercado y buscar cosas que no está dando ahora mismo el equipo. Probablemente, probablemente. Bueno, esto es lo que tiene la competición y también creo que debemos cambiar un poco el chip de la gente que no es del Manresa, que igual Manresa no puede hacer los milagros extraordinarios todos los años. Bueno, esa es otra reflexión. Yo creo que se ha Pero no vivido. lo digo, pero no lo digo como decepción, lo digo No, no, como no, ser realista. está claro y que el nivel de la ACB ha subido Claro, mucho y que tú estás compitiendo también en Eurocup y está siendo un inicio de temporada por eso. muy exigente para el equipo. Pero sí es cierto que, bueno, da la sensación de que, no sé, falta algún argumento y yo no descarto eso, que puedan ir al mercado a buscar algún complemento, más que un fichaje trascendente o estructural, algún complemento que pueda ayudar a la plantilla. Cambiamos de partido, nos vamos al Río Breogán 81, Dreamland Gran Canaria 92, partido no demasiado bueno de los de Luis Casimiro, Dreamland Gran Canaria que ha consolidado muy bien esa pareja Wong-Brusino y que a base de talento y un punto más de calidad que el rival, pues se llevó la victoria. Sí, otra vez con un arranque muy bueno, con ese 11-23. A partir de aquí, bueno, pues le costó horrores a Breogán poder meterse en el encuentro. Estoy contigo, yo creo que Wong se ha adaptado muy rápido a la liga. Yo no sé si ese proceso de adaptación que vivió el año pasado, ¿no? Con Zalgiris, ya un poco lo que sea el básquet europeo, pues le ha venido bien. Creo que Lakovic tiene mucho que ver en esto, sinceramente. Y han ido un poco diésel, porque la verdad que Dreamland Gran Canaria le costó arrancar, tampoco tuvo un calendario sencillo, pero ya están ahí, empatados en balance, empezando a encontrar su camino. Mike Toby que hace sus números, porque la verdad que es un jugador súper inteligente, Brusino a lo suyo, Salvo tiene sus momentos. Y a mí, bueno, pues Breogán, que creo que es donde debe cimentar todos los objetivos, me faltó un poco más. A mí, personalmente, le esperaba un poquito más. Sí, yo creo que habíamos visto un Breogán hasta el momento con mucha presencia perimetral y cuando tú ves un poco quién ha sido el mejor, que fue Danko Brankovic, entiendes un poco también el partido de Sí. Breogán. Francis Alonso no tuvo su mejor día, Russell muchos altibajos dentro del propio partido, creo que Cook no acaba tampoco de despegar y que Gran Canaria estuvo cómodo, sensación de que estuvo a un nivel alto de acierto durante gran parte del partido, quizás en el último cuarto, que es cuando Breogán llega incluso a ponerse a 4, te genera un poco más de dudas, pero ahí aparecen tanto Brusino como Laverí para matar el partido con 2 triples. Sí. Bueno, hablabas un poco de la evolución de Granca. Yo creo que ha consolidado muy bien ese dúo, Wong-Brusino, y a partir de aquí está añadiendo ingredientes, ¿no? Creo que hay muy buenos minutos de Toby una vez más, pero Kurkuaz empieza también a poder aportar en esa segunda unidad. Laverí al final es un jugador que es sólido y que siempre va a estar un poquito allí. A mí la duda que me genera Gran Canaria es cómo dar ese siguiente paso. Ya, ya. Yo creo que tiene que llegar por el interior. Para mí, es que creo que ahí es el salto. Yo de Kurkuaz esperaba mucho desde el inicio. Le está costando, es su estreno en la Liga Andesa, con lo cual, bueno, pues también hay que darle cierto margen. Sobre todo porque a Gran Canaria le veo en un grupo donde Murcia ya tiene dos de delantera, donde está Barça y Baskonia, donde puede meterse Unicaja también en esa pelea. Es decir, yo veo muy claro Tenerife, Madrid y Valencia en esa pelea por la Copa dentro. A partir de aquí, 5 plazas. Y yo al Juventud me cuesta verles que se caigan, luego hablamos.
Y entonces tienes que esos detalles y partidos muy concretos, este es uno de ellos de los que te vale doble porque recuperas alguna de las cosas de inicio. Creo que por ahí va a estar. Para mí la mejora en el interior es donde les debe dar o debe cimentar un poco su crecimiento. Claro, 3-3 ahora mismo para Correcto. Dreamland Gran Canaria. Evidentemente, si quiere estar en la Copa, pues tiene que seguir sumando victorias, viendo también pues equipos como UCAM Murcia que están como están. Entonces, Sí, sí. hay que Es que apretar. igual 8 no vale, ¿eh? Yo empiezo a pensar que no. Yo empiezo a Mm, pensar que no. yo creo que va a ser 9. Porque es que al final hablábamos de Murcia, luego hablaremos también de Jaiopos Lleida, pero Lleida ya está también con 4. Y de 4 a 8 es que llevamos 6 Sí, jornadas. sí, por eso, que no es tan fácil. Así que veremos qué pasa con Dreamland Gran Canaria. Bueno, antes de decir el resultado, voy con diferentes datos. 8.000 de valoración, solo 7 jugadores lo han conseguido en la historia de la Liga Endesa. Ha superado a Carlos Jiménez en valoración histórica Es en la brutal. ACB y ha superado a Epi en la anotación, el histórico Marceliño Huertas, que ha liderado la victoria de La Laguna Tenerife 101, Recoleta Salud San Pablo Burgos 97. Yo ya estoy sin palabras, sin calificativos, sin adjetivos para Marceliño Huertas. Yo del señor Huertas no digo mucho, simplemente 28 puntos, 9 asistencias y 8 faltas recibidas. Casi el triple doble. Es un escándalo. O sea, hay jugadas en las que ves meter canastas que dices, esas no las metías hace 10 años, Marce. O sea, ha llegado un punto en el que es casi mejor ahora, ¿no? Que hace una década. Y Pero, bueno, pero, lo pero que. yo creo, pero que creo que eso lo tenemos bastante claro todos, ¿eh? Claro, pero es muy difícil hacer esto. O sea, porque yo siempre en los últimos años ponía el ejemplo de Joan Creus, que oye, ganó una liga y es muy O sea, importante, pero. va a sonar muy loco, ¿eh? Pero Marceliño con 42 años está en su prime. Pues probablemente. Probablemente. Porque fíjate que otros jugadores, cuando van a retirarse, que no sé si se retirará o no, siempre tienen como un pequeño bajón, ¿no? Algunos más, algunos menos. Muy pocos se retiran en su. Pero es que probablemente, si decidiera colgar las botas o de retirarse ya en junio, es que no le va a dar, es que no va a tener un momento malo. Es que se va a ir a un nivel muy alto si decidiera irse, que no lo sé. Ojalá que no. Pero claro, si esto le sumas a Gio y luego el resto del equipo que juega de memoria, a mí creo que hay que darle mucho mérito a San Pablo Burgos como compite. Es que te iba a decir, contra cualquier otro equipo, posiblemente estaríamos contando la segunda de San Pablo Burgos, ¿eh? Pero claro, es que Sí. Tenerife estuvo a un nivel tan alto que incluso a ese nivel no le sirvió para ganar. No, no, mira, yo aquí de Burgos metería primero lo de Corbalán, que también está como candidato. Este no me ha más mejorado, sino a debutante. Me Por gusta. lo que sea, Javan Jackson es bueno, ¿eh? Jovan Jackson está muy bien, ha tenido algún partido más irregular, pero hace muy buenos números. Raulsinho Neto, que se habla muy poco del otro brasileño, va poco a poco construyendo la chita callando. Y luego, bueno, pues Samuels, que también les echó una mano. Pero es que la realidad es que en Tenerife es muy difícil sacar los partidos, porque ellos te meten en su ritmo, allí sí que ellos todavía se sienten mucho más cómodos y tienen tal cantidad de armas para hacerte daño que es muy difícil. Sí, sensación de que Burgos siempre estuvo ahí, pero Tenerife siempre lo tuvo controlado, ¿no? Sí, Nunca hubo una diferencia mayor a 10, se acercaba a Burgos, pero nunca te daba esa sensación de agobio, ¿no? no, En, no, en no, los nunca. aurinegros de, oye, se acerca el otro, tenemos que hacer algo diferente. Seguía con el ritmo, seguía con el ritmo y cuando llega el momento en el último cuarto, se escapan otra vez, intenta reaccionar Burgos al final, sobre todo con muy buenos minutos de Corbalán, pero si algo tiene este Tenerife es que te domina los finales igualados. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y así se llevan una victoria más, están en la zona alta, también 5 victorias, billete prácticamente certificado o camino de meterse porque no les ves que haya, no veo suerte en nada de lo que hacen. No. Entonces, ves juego y si no les pasa una desgracia, que ojalá que no, pues ellos yo creo que es un equipo muy sólido para poder estar en la Copa. Otro año más normalizamos que Tenerife sin dudar pelee por ser cabeza de serie. Ahora mismo 5-1 para los de Vidorreta. Y hago spoiler de una de nuestras secciones, pero es que un día gris de Shermadini son 24 de valoración. Claro, es que yo creo que el del contexto además le favorece muchísimo. Otro gran partido de la Laguna Tenerife, insisto, y creo que a mí me gustó mucho cómo jugó Burgos. Va a sacar victorias jugando así. Creo que incluso es un partido en el que, sobre todo la primera mitad de Samuels, te hace ser optimista de cara a lo que pueda aportar en el grupo las próximas jornadas. Pero claro, es que delante había un equipo que, Sí, que- sí. que creo que ahora mismo es intratable. Sí, sí, tal cual, tal cual. Así que disfrutarlo, porque creo que es un equipo que está jugando para mí de los que mejor de toda la temporada. Próxima jornada, vayan preparando palomitas, Valencia Basket, La Laguna Tenerife. Buah. Pedro contra Chus.
Me Y gusta dos mucho. equipos que al final, a ver, viene la derrota esta semana de Valencia Basket, pero estaba siendo el equipo que posiblemente mejor estaba jugando. Y Valencia viene de exigencia doble en Europa, ¿eh? Atentos. Sí, sí, sí. Va a estar divertido, va a estar divertido ese partido. Estuvo divertido también y estuvo loco, absoluto, el Jayopos Lleida 86, Baskonia 80, acaba ganando por 6 Lleida, que llegó a ganar por 30. Sí, sí, bueno, creo que esta es una victoria de autor de Gerard Encuentra, ¿vale? Porque él plantea una defensa, yo creo a raíz de ver a un Baskonia que tiene dudas en el lanzamiento exterior fuera de su pista, a Zaragoza es un 14% y en Murcia es un 25%, si no me equivoco, le hace una zona en la que le concede mucho el lanzamiento exterior y colapsa pintura. Baskonia abraza esta defensa, dice, vamos a ver si les podemos ganar aquí, y excepto Kobe Simons, que tiene algo de acierto, Baskonia entra en una locura que no le encaja con lo que habíamos visto en los últimos días de juego, no solo en ACB, sino también en competición europea. Y se llega a ir, después de 25 minutos, creo que es 29 abajo. Dices, bueno, pues ya está, ya estaría, ¿no? Partido solventado. Hay un quinteto que coloca un poco Gerard en contra, Tadas mete 2 canastas y de repente pide un tiempo Gerard y dices, que se nos va. Pero ¿cómo se nos va? Si van 29, vamos 29 arriba. Que se nos va, que se nos va, que se nos va. Vascone empieza, Noel empieza a anotar, Simón sigue, Cabarrota aparece. Y hay una bandeja que falla Simons en contraataque y un rebote largo de Zorix a falta de 1 minuto 50, que si esos dos caen en favor de Baskonia, yo creo que le gana el partido. Fue tremendo, tremendo, para Sí. ver el encuentro. Bueno, montaña rusa absoluta, Sí, sí. el equipo de Galviati, que venía en una muy buena dinámica, pero que se topó contra un Jayopos Lleida que me está pareciendo de los equipos más competitivos de este inicio de temporada, con las ideas muy claras. Este es un equipo gobernado por Bateman y Agada, y Melvin Ejim es ese secundario de absoluto lujo. Qué nivelazo de Ejim. Es que yo creo que si solo tuvieran a Bateman y a Gada, les iría bien. Yo sigo comprando la pareja exterior. Pero Egin les da el punto de prestación defensiva, de empaque, de cuando el partido hay que saber jugarlo es canchero. Eso no lo tenían el año pasado. Y luego encima han ido sumando en esa posición interior. Pues Atuman de Aña igual no tiene el día, pero es un 7 pies grande y físico. Cameron Krutwig, para el rol que él quiere, sabe que es de su máxima Sí, confianza sí. y apuesta por él. Es decir, va como encontrando piezas que le van haciendo rotaciones, que incluso, fíjate, numéricamente Miquel Sanz no es un jugador que brille, pero para él le sirve para lo que él busca, o Millán Jiménez también, ¿no? Que no tiene ese rol tan llamativo, pero son jugadores que le funcionan. Entonces, al final, lo que hace es una propuesta de baloncesto tan agresiva, tan rápida, tan eléctrica, y luego el equipo defiende y está muy impulsado por su público en casa, pero bueno, este equipo gana el Palau también. Que ahora mismo yo creo que son ambiciosos como Gerard, no como Solé, me refiero, como Gerard encuentra, y no ven el techo. Es que yo no les veo el techo. Es que es difícil meterse en la copa, sí, pero juegan para poder meterse en la copa. Tienen esa calidad. Es que yo creo que está generando la sensación de que va a ser un equipo que por lo menos va a estar en ese tren. Sí, 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 seguro, seguro. Yo creo que a falta de 2 jornadas, en cuentas para la Copa del Rey, va a tener opciones claras porque juega muy bien. Y Baskonia, por poner algo del equipo de Galviati, salvó una situación no solo de derrota, sino de diferencia importante en el básquet general. Creo que demuestra cada vez más que Simons ha sido un acierto como jugador temporero. Recordemos que firmó 2 meses. Díaz lo tiró mucho del carro al principio, pero es cierto que no puede jugar así si quiere ganar. Ayer no vimos ninguna jugada atacando línea de fondo, ni un corte de juego sin balón, ninguna situación de poste bajo. Creo que ahí tiene que llegar una mejora del equipo para tener esa consistencia que fuera de tu pista la necesitas, porque es que ahora mismo Baskonia fuera de casa es frágil. Sí, sí, sin duda, sin duda. Yo creo que hay gran mejoría para Baskonia, sobre todo en los partidos a domicilio, y Lleida demostrando que en Barris Nord va a ser muy difícil de ganar. Total, total, total. Vamos a otro partido ya por la tarde. A mí me sorprendió sobre todo el resultado. Surne Bilbao Basket 106, Casa de Zaragoza 75. Primer cuarto de más igualdad, 27-23, 16-2 de parcial de Bilbao en el segundo cuarto. Mira, es que no sé si. Claro, evidentemente por la gente de Bilbao me alegro por el resultado, que es muy positivo y los números de Panchar y tal, que jugadorazo. Pero la sensación de Zaragoza, desde casi el inicio, bueno, es que has hecho 26 pérdidas. O sea, ya dicen Sí, muchas cosas, ¿no? A veces los datos te dicen cómo va la historia. Y creo que no hay tanta diferencia. Es que no sé si existe, jugador por jugador, ¿eh? Me refiero, no sé si existe esa diferencia. Bilbao salió con una idea muy clara, les hizo mucho daño, salió con Giliar, luego Panchar juega muy bien, les arrolló físicamente y yo a Zaragoza le vi que en ningún momento tenía el chance de meterse en el partido, cosa que lo que hemos dicho de Baskonia, que pudo meterse, a mí no me transmitió esa sensación el equipo.
Sí, sensación de que vimos a un equipo rodado, con las ideas muy claras y que ya está funcionando a alto nivel, como es Bilbao, Sí. especialmente en casa, y un equipo que yo creo que aún sigue buscando cuál va a ser su camino en este inicio de temporada, con muchos ingredientes de calidad, porque Robinson al final acaba apareciendo, mal partido de Trevor Haynes, eso sí, pero es que no estuvo en el partido en ningún momento Zaragoza. No, 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 es que eso es lo peor de todo. Es que creo que Zaragoza, para mí, tiene la exigencia de jugar. Es que no me parece que tenga mal equipo. Es que tiene que intentar estar peleando por la Copa y ahora mismo la sensación que te transmite no es esa. Y tú lo dices, ya sé que para muchos, y leemos en los comentarios, no es que Dujkovic Soriano, juego interior. Bueno, Dujkovic Soriano es una muy buena pareja interior, lo que pasa es que hay que ponerla a funcionar. Justa está arriba como Sí, sí, anotador. Justa ya Devin, máximo anotador de la historia del club y además es que no tiene un partido malo. Devin Robinson, yo creo que todos convenimos que en el 4 no es el mejor de la competición, pero del top 10 seguramente esté. En los dos bases, bueno, yo creo que tiene que encontrar otro camino el equipo y luego, por hablar también de Bilbao Basket, creo que poco a poco el plan de Jaume sigue funcionando. Jaworski bien, Hilliard bien, Panchar extraordinario, yo creo que es su primer gran partido, Bagayoko ya, bueno, creo que le podemos empezar a ver cositas, creo que va a marcar mucho el techo y Bilbao pues que ahora mismo está con 3-3. Oye, pues con dudas pero con 3-3 ha sacado este partido. Récord de la historia de Bilbao Basket, de estas 14 asistencias de Melvin Pansar, que se va a los 30 de valoración con 12 puntos. Claro, también es un partido diferente de Pansar, porque le habíamos visto haciendo muy buenas valoraciones, pero en 20 puntos con facilidad. Es un partido en el que él consigue involucrar al resto de los compañeros, paso delante de Jaworski, que yo creo que Sí, sí, sí. va a ser un poco el jugador que marque cuál puede ser el techo para mí de Bilbao Basket. Por fuera seguro, sí, por fuera seguro. Yo es que a Bagayoko le tengo mucha fe, ¿eh? Creo que va a ser un jugador que Sí, les va a ayudar. Pero Jaworski sí, es cierto que es un chico que tiene puntos, que puede ser ahora mismo un pelín irregular, pero en el 2 siempre ha encontrado Bilbao buenos elementos, porque para mí Darun Hilliard es certeza absoluta, ya lo vimos el año pasado en Lugo, sin irnos a la época de Vitoria y Moscú y tal. Creo que es un jugador que para este tipo de contextos funciona de maravilla. Y victoria con buen básquet general y a intentar ser ambiciosos. Y el reto de Bilbao no está en Bilbao, está fuera. sí, 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 sin duda. Puede ser un poco malo, pero la gente lo está empezando ya a comentar en Twitter y tal. Melvin Pansar, jugador propiedad de Unicaja. Cierto, jugador propiedad. A mí ya sabes que es un jugador que me gusta Lo, desde hace mucho tiempo. lo digo porque hay dudas precisamente en esa posición en Unicaja. No sé Bueno, si es algo que puede suceder o no, no tengo ni idea. Ahora mismo. yo tampoco, pero sí que es cierto que es Pero un sí que nombre. están especulando en Málaga con esa posibilidad. Bueno, es que es un muy buen jugador. Es que obviamente hicieron lo de Tyson Pérez, la fórmula les funcionó y yo creo que para Panchar este año en Bilbao, Ponsarnau le expone a que tenga un rol más grande, ¿no? Y creo que eso pues lo tiene que asumir él y creo que es capaz de poder hacerlo. Y terminamos con el partido que cerró esta jornada 6. Juventud Badalona 75, Real Madrid 80, 5-1 para los de Escariolo en el debut con muy buenos minutos de Alex Len y sensación de que la Peña estuvo allí, pero le faltó un pelín, ¿no? Para acabar ganando el partido. Bueno, tuvo el tiro de Hanga, ¿no? Desde la esquina también ahí para poder forzar el empate. A mí, para empezar, me gustó mucho el ambiente. Viéndolo por televisión, la sensación era de día grande en el Olympic. Bueno, lo hablaba Juan Morales en el descanso en Dazón, de que han conseguido, yo creo que también el efecto Ricky evidentemente Hombre, influye muchísimo, ¿eh? Pero vuelve a haber una ilusión desatada en Badalona porque es un equipo que apetece ver, que disfrutas viéndolo, en la vez él está arrasando, pero es que en la Liga Andesa, digo, ayer compiten muy bien contra el Real Madrid, que creo que al final acaba sacando el partido por oficio. sí, sí, tal cual. Mira, lo de Ricky lo decías, porque estaba viendo yo en casa el partido con la familia, estaban los peques viendo y no controlan mucho de jugadores todavía, ¿no? Pero en cuanto vieron a Ricky, me dijeron, ¿y ese? ¿Sabes? Él genera algo que no es fácil de explicar, ¿no? Ese parece que es bueno, ¿eh? Sí, tiene esos robos de balón que hace, ¿no? A mí muchas veces me recuerda a ese chaval que roba en el patio de colegio el balón, ahí ¡pam! Que te lo roba de listo, ¿no? Despabilado. Creo que es un jugador que transmite mucho. Yo a él le veo el punto este de deseo de querer jugar muy bien. Es cierto que luego pues, le tiene que acompañar el resto. Él tiene ahí un par de opciones, ¿no? Hay una que le roba a Campazo que luego acaba fallando, tal, pero es un jugador de un nivel muy alto, hace mejores a los compañeros. Yo creo que hay que esperar mucho más de un jugador como Sandecker, porque es que Tomic ya te lo está dando. Y al Madrid le tienes que ganar con todo, ¿no? Y el Real Madrid además ha sumado a Alex Len, que parece que lo que es el Gigante se ha caído de pie.
y tiene una profundidad de plantilla muy grande. Y luego para mí el nombre es Maledón, que ha empezado otra vez a coger poco a poco esa velocidad que imaginábamos, y creo que a Campazo le viene muy bien tener un recambio de ese nivel. Sí, incluso muy buenos minutos de Andrés Félix, sobre todo en el tramo Sí, final, sí, que creo sí, que sí. acaba siendo muy determinante. Yo vi a Ricky especialmente motivado en este partido. Creo que es el primer gran partido que tenía en Puede ser. Badalona. Creo que es el jugador al que todos, evidentemente, le ha dolido, ¿no?, perder el partido, pero a Ricky le dolió especialmente no acabar ganando este partido por haber sido ese primero. Y volviendo al Madrid, aparte de Maledón, Lyles te está dando momentos Lo de de Lyles, mucha solidez. Y me o sea, sorprendió, mira, Dani Mirat con un ajuste que acabó jugando con Virgander y Tomic a la vez. es que lo de Lyles, dejo aquí la pregunta para quien quiera contestar. ¿Qué jugador viniendo de Estados Unidos sin experiencia previa en lo que es baloncesto europeo ha rendido a este nivel? Se me ocurre uno que es Shane Larkin, por ejemplo. Por poner pero estoy hablando de ese nivel. Pero es Es un otro. base, No, me claro, refiero, es otro tipo de impacto. La sensación que me da Lyles es que impacta sin esfuerzo. claro, pero porque es un Sea, 4 y él es recibe y que es lanza. fácil, juega, es que es fácil, de un jugador Tras, fácil. yo le vi en Vitoria, ya lo conocía obviamente, ¿no? Pero cuando le ves por primera vez en directo es una experiencia verle, porque lo que tú dices, pum, pum, 2 tiros y dices un triple, ya. O sea, es como la sensación de voy a meter. Y da exactamente igual lo que tú quieras hacer. Tú te puedes poner a defender o no, pero voy a meter. Y ese punto, yo creo que al equipo le está dando también el decir, oye, que este va a estar aquí todos los días, ¿eh? Y creo que eso les da un nivel de confianza muy grande, porque además creo que es que incluso yo no sé si encaja hasta mejor que Yabusele con Tavares, que ha sido la gran pareja interior del Madrid de estos últimos tiempos. Es que yo creo que el Ice le da todavía más. Sí, y que yo creo que tenemos todos mucho en la cabeza la exhibición de Lyles en el clásico de Euroliga. A nivel de numérico, mete 8 puntos contra la Peña, pero vuelve a dar esa No, sensación no. de ser ese jugador que está, que te rebotea, que te defiende, que te ayuda a Muy ganar. sobrio, muy sobrio. Yo creo Mm. que es un fichaje que, bueno, evidentemente le complica las cosas a Escariolo, porque al final tiene 3 extraunidades y tiene que ir rotándolo, pero de momento se está quedando fuera Okeke por el nivel de Lights. Por lo que sea, este no rota. Por lo que sea. Es que te está dando Sí, mucho. mucho, mucho. Mucho, Pues mucho. eso, 5-1 para el Real Madrid, que se pone también en esa cabeza de clasificación. 4-2 para la Peña. Esta próxima semana visita Gran Canaria, partido exigente Sí. para los de Miret. Sí, sí, habrá que ver, ¿no? Al Juventud, que a mí, cuando has dicho antes lo de Ricky, ¿no? Verle ese punto de ambición hace que el resto tengan ese punto de ambición. Es decir, si Ricky estuviera en un año de me paseo un rato por la CB, me llevo una sobación. No, no, yo le veo que él quiere llegar lo más lejos posible con la Peña y me encanta, porque ese es el Ricky que conocimos, ¿no? Los que sean muy jóvenes estén viendo este vídeo, que vayan a ver al Ricky cuando debuta en la Peña cómo era, pues le veo en ese punto también de disfrutar, ¿no? De cada jugada que está haciendo, y esto es lo mejor de todo. Y Juventud, que creo que otro equipo candidatísimo a jugar la Copa del Rey porque juega para ello. Son unos cuantos, ¿eh? Son unos cuantos y Sí, al sí, final por solo eso. van 8, No, ¿eh? no, se va a caer alguno de los que no esperamos, ¿eh? Se va Sí, a caer sí. alguno gordo. Vamos con el quinteto de esta jornada 6 de la Liga Endesa, aquí en Zona de Gigantes. Marceliño Huertas de La Laguna Tenerife, Melvin Pansar de Surne Bilbao Basket, Pep Busquets de Basket Girona, Melvin Ejim de Jaiopos Lleida y Luka Bosic de Covirán Granada. Ponemos como técnico de la jornada a Ramón Díaz de Covirán Granada. No tanto por la victoria, Sergio, sino porque creo que fue un entrenador que influyó mucho en esa victoria. Mucho, mucho, mucho. Para mí también Gerard Encuentra ha tenido un poco este error, pero creo que Ramón lo merece porque además es su primera victoria en Liga Andesa. Y el quinteto es un quinteto moderno, ¿no? Dos bases, tres 5 escuadros. pequeños, vamos a jugar con un 5 Bueno, pequeño. pero el otro día lo dijo Galiati y tiene mucha razón. Él utiliza mucho a Rodions y atadas y dijo, es que las posiciones como tal ya no existen. Ahora existen roles, ¿no? Pues oye, aquí lo hemos implantado y luego a Busquets que lo puedes poner de lo que quieras, que está funcionando de maravilla. MVP de la jornada, Marcelino Huertas, con esos 37 de valoración. Y luego eso, yo creo que tanto Echim como Pep Busquets ya han hecho méritos otras jornadas también para estar aquí. Pansar, que ha tenido un muy buen día. Bosic, que está siendo una de las principales herramientas de este Granada. Insisto con lo de Ramón Díaz, porque creo que él introduce una defensa zonal que a Sí, sí. Valencia Basket le hace bastante daño, que le obliga a jugar mucho con las esquinas. Entonces, bueno, creo que se lo merece también como por la trayectoria. No habían conseguido sacar victorias, pero creo que Granada estaba mereciendo más. Sí, 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 yo creo que es justo y además me encanta que la liga esté muy apretada. Yo es que lo llevo muy mal cuando pasa lo de Palencia hace un par de años, ya no voy a entrar a lo de Blancos de Rueda Valladolid hace muchísimo tiempo. Creo que lo importante es esto, ¿no? Que veamos mucha igualdad y que todo el mundo diga, tengo que llegar a 12, que suele ser la cifra en la que te salvas.
Y vamos ya con la escalera al MVP, en el que, bueno, hay un señor arriba del todo que vive en el ático y el resto están en la segunda planta, porque es que lo de Giorgi Shermadini sigue siendo un escándalo. 5-1 para Tenerife. Shermadini no baja de los 20 de valoración, incluso en un día que no está tan acertado, se va a 24. Segunda posición, aparece Marceliño Huertas, el vigente MVP, con 42 años jugando un nivel extraordinario. Tercera posición para Jaime Pradilla, pese a la derrota de Valencia Basket, vuelve a tener un partido bastante sólido, acaban 15 de valoración. Se cuela cuarto David de Julius, que bueno, ha alternado algunos partidos muy brillantes con otros menos acertado, pero claro, es que esos 3 partidos con más de 25 de valoración ya le sitúan en esta carrera. Y mantenemos a Eddie Tavares después de un mal partido a Sí. nivel numérico ante la Peña. Mi principal duda con Tavares es si va a poder continuar aquí, porque ahora Len, que viene evidentemente a sumar en el Real Madrid, le va a restar minutos, le va a restar responsabilidad. Sí, pero yo creo que Escario lo piensa más a medio o largo plazo con él que no tanto a corto. Aquí entiendo al que nos diga, oye, meto a Tomic también, ¿no? Yo creo que más o menos podría estar. Ha sido un Sí, debate que lo hemos tenido sí, internamente. hemos mantenido los que están 5-1. Eso es, yo creo que también para nosotros, yo creo que para que la gente entienda un poco el criterio, aparte de personal, contamos un poco el tema del número de victorias. Y creo que, por ejemplo, de Julius, para mí no es candidato a MVP, pero sí candidato a quinteto de la temporada, con lo cual ya me parece bastante. A mí lo que me parece muy heavy y creo que no va a cambiar mucho es que los dos de arriba se puedan rifar el MVP, porque creo que el contexto les favorece mucho y puede ser que llegue una pelea incluso entre los dos. Sí, yo te diré que el que veo a ese nivel es Tomic. Sí, el otro. Sí, 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 tal cual. Pero claro, es que no sé si está tan bien a ese nivel. O sea, creo que está un escalón por debajo, porque lo de Shermadini es un reloj suizo y lo de Marcelinho, pues que es sin calificativos ya. Que yo creo que jugadores que tengan este contexto puede pegar un acelerón Ricky, pero tampoco es ese estilo de jugar, ni creo que le preocupe mucho los números. No, no es algo que le vea yo demasiado en ello. El Madrid, por lo que hablamos de reparto de minutos, es difícil. Yo tengo uno en la cabeza. Yo tengo uno en la cabeza que ayer no tuvo su mejor día, además su equipo perdió, pero ya Montero va a estar ahí. Sí, probablemente, pero es cierto que Joan Montero tiene mucha competencia este año también, ¿eh? Cosa Sí. que el año pasado Chris Jones no estuvo, aquí Darius Thompson o Mari Moore, tal, tiene que ese punto. Y creo que los que están ahí en esa pelea por entre el 3 y el 9, va a haber mucho jugador que tiene que jugar mucho y va a hacer números y va a ganar y va a estar divertido, va a estar pintón la historia. Bueno, nos lo vamos a pasar bien. Nos lo vamos a Eso, pasar eso. bien aquí en Zona de Gigantes y con toda la liga andesa en DAZN y también los amigos de Gigantes del Básquet. Bueno, pues volveremos la semana que viene con la jornada 7, porque la competición no para, la locura no para. Y bueno, si os ha gustado esta jornada 6, no os perdáis la 7, porque insisto, es en La Laguna Tenerife visitando el Roig Arena con Valencia Básquet después de la derrota de Covirán Granada. Creo que es un partido para ver con muchas palomitas, Sergio. Pues lo disfrutaremos, sin duda, y estaremos aquí el lunes al mediodía ya para contaros absolutamente todo de esta semana tan apasionante y vamos a ver qué nos ofrece porque hay mucho, mucho, mucho básquet para ver el fin de semana. Sin ningún tipo de duda, a disfrutar y aquí nos veremos en Zona de Gigantes.